Bueno, la vez pasada vimos cómo hasta el 18 estaba desarrollado este confuso salmo, ¿verdad? Que es un salmo bastante interesante. Vamos a ver si logramos sacarle la esencia a todo lo que aquí nos quiere decir, porque trae muchas cosas, es como a veces les digo, un sub y baja de todo, ¿verdad? Bienvenida Liz y bienvenida Susi, que dicha que están ahí. Estamos continuando con el Salmo 68, versículo 19, que continuamos en este día, pero dejamos la semana pasada cortado por asuntos de tiempo, entonces estamos viendo el 19 nuevamente, acabamos de escuchar todo el Salmo para refrescarnos. Bendito sea el Señor día tras día, el Dios que salva, que se encarga de nosotros. Amén. Son unos Ujú. atributos de Dios, que es bendito, que nos salva. Y vean qué lindo la parte final. Se encarga de nosotros, se preocupa. Vamos a ver qué dice la verdad textual. Día tras día lleva nuestra carga el Dios de nuestra salvación. Día tras día. Porque un Dios que es mejor que nosotros, que es excelso, que es perfecto, tiene que llevar nuestras cargas, porque Él sabía que nosotros no las podíamos llevar. Ustedes saben que los seres humanos no estamos hechos para manejar el dolor, para manejar la angustia, para manejar las situaciones de estrés. No tenemos esa capacidad. Por eso todas esas emociones y situaciones traumáticas traen enfermedad y deterioro al hombre, porque nosotros no estamos, no tenemos las herramientas per se para manejar este tipo de situaciones, el dolor, la angustia, la muerte, el luto, las situaciones de estrés, como hablábamos antes del video. Es interesante cómo no fuimos capacitados adrede, no fuimos instruidos adrede en esto para depender de Dios. Es tan astuto Dios que nos hizo así, con esas falencias, para que usted y yo dependamos de Él. Voy a confirmar algo por aquí un segundo, vamos a pasarme de pantalla. Y es interesante cómo la gente a veces no entiende por qué la dependencia en Dios es como Él dice, sin mí nada podéis hacer, Sí. lejos de mí nada podéis hacer, ¿verdad? Entonces, se confirman este tipo de expresiones. Dice que hay que leer Deuteronomio 32-39, a ver si me lo lee Martita, por favor. Sore, buscate primera de Timoteo 1:13 y me lo lees. Ujú. Perdón, Dice Paz, Deuteronomio. 32-39, Deuteronomio 32-39 y primera de Timoteo 1:13. Yane, buscate Judas, no, jueces, perdón, jueces 5:12. A ver qué dice el versículo ahí. 17, treinta y ¿Quiere que se lo lea tres de una vez? Primera Timoteo. Por favor, gracias, sí. Sí, dice eh, el ministerio de Pablo, es el título que tiene. Ujú. Voy a leer del 12. Dice, doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. Habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia e incredulidad. Así es. Ahí Ujú, está reconociendo Pablo con palabras muy sinceras, muy poéticas, muy reales, muy honestas. ¿Quién era él? ujú, Recuerde que él mataba a cristianos, él los perseguía. Él era un investigador privado, un gatillero de los de hoy. Era eh, ¿cómo le dicen a los que son pagados? Era un asesino a sueldo, un sicario. un sicario. Ujú, Gracias. Esa era la palabra que andaba buscando. Del gobierno romano, del César, y venía en contra de los cristianos.
¿Cuánta sangre humana cristiana tenía Pablo en sus manos? Y él viene a reconocer que aún él, siendo indigno, Dios le dio la oportunidad de, de incorporarse. Por eso en el 18 dice, hasta los rebeldes se quedarán a tu lado. Ujú. Él era un rebelde, él era una persona que ante los cristianos le tenían horror cuando él llegaba porque sabían que, yo me imagino que conocía de guerra, conocía de artes marciales, conocía de actividades de guerra como soldado, manejaba espada, manejaba este, un cuchillo, ¿verdad? Si hubiera sido actualmente, tendría la capacidad de disparar, etcétera, etcétera. Había sido formado en su profesión como asesino de cristianos. ¿De qué forma los mataban? No, no tengo en la mente si en la Biblia haya algún vestigio No, de no la dice, narrativa de eso, no dice. pero puede haber sido asfixiados, puede haber sido decapitados, puede haber sido que los llevaba encarcelados y los entregaba ante la ley y ellos se encargaban de quemarlos, de empalarlos. Recuerde que los romanos fueron la generación de la cultura en ese momento que desarrolló más las actividades bélicas y de castigo y de, estoy buscando la palabra, y de sometimiento a sus víctimas. Eran sádicos, Jorgito, eran Eran sádicos. sádicos, ¿verdad? Ellos inventaron las torturas Las más torturas. Ujú. descalabradas que a usted se le pueda Sí, la ocurrir. crucifixión creo que es una La de las más horrendas que crucifixión hay. es una, Ujú, sí. Otra ujú, de las que ellos hicieron, le adjuntaban al muerto, si usted asesinaba o era acusado de homicidio o era juzgado y tenía que haber un muerto como consecuencia de sus actos, ujú. el muerto que usted había matado se lo Sí, montaban se lo en la amarraban. espalda y Ujú, lo amarraban con mecates y usted tenía que andar sentado, parado, caminando en la celda o por el desierto con el muerto a cuestas. Por eso es que hay dichos que usted dice, usted anda con el muerto a cuestas. Es porque ujú. usted lo tenía amarrado, manos con manos, pies con pies, cintura con cintura. Usemos la mente que yo tengo. 3 meses después de muerto, ¿cómo está el muerto? De uno también se moría, el que lo llevaba se moría porque se contaminaba con lo del muerto y se Con las moría. Ujú, gusaneras, imagínense ujú. cómo olía. Don Jorge, vieras que ¿Mm? escuché una prédica de un pastor Ajá, que, los romanos eran terribles, que dicen que a Juan el Señor lo liberó de una muerte pavorosa, lo metieron en aceite hirviendo para matarlo. No sé cómo averiguó este pastor esto, pero dice que lo metieron en aceite hirviendo para matarlo y el Señor lo liberó, porque Juan pues vivió sí, casi a los 90 de años. las torturas que esta gente inventaron Todos eran. fueron terribles los que ellos sufrieron, ¿sí? Por eso Ujú, nosotros como cristianos no tenemos dimensión total, completa, porque muchas de los tormentos que vivió Jesús no los tenemos eh, vistos. La película de Mel Gibson de esta es alguna que se acerca a la realidad, pero según entiendo, las atrocidades que el cuerpo de Jesús recibió por parte de los latigazos y las actividades masoquistas que los romanos le impusieron van más allá de esas expresiones visuales que tenemos en la película. No, no, no nos llega a la mente hasta eso, ¿verdad? Fue carne molida, deformado, irreconocible, hinchado. Imagínese lo que es meter el cuerpo a una flagelación de horas, a un castigo de horas, ¿verdad? Luego lo crucifican. Dice, se hizo para nosotros un Dios que libera. Oiga, Dios que libera, sí. oiga, bajo el pensamiento de Pablo, que estaba leyéndonos Marta, Ujú, imagínense, Dios vino a liberar de la muerte, del homicidio, de la persecución, del asesinato y de todas las palabras que podríamos poner en las acciones de Pablo. Lo liberó. ¿Qué ha hecho Dios con cada uno de nosotros en este proceso? ujú. Liberarnos, ¿verdad? Libera. Entonces el Mire, Señor
escapamos a la muerte. No es una muerte física necesariamente, que los que vayan a ser arrebatados en vida, pues escaparán de la muerte. Pero es una muerte espiritual la que más nos interesa. A ese Dios ha venido a hacer eso a través de la figura de Jesucristo. Dice el 21. Vamos a leerlo El acá de en la... paz. Y Sí, yo tengo el Deuteronomio 32 para confirmar eso que léamelo, a están ver, ¿qué hablando. dice? ¿Qué dice? 32, 39. Ved ahora que yo soy, y no hay dioses conmigo. Yo hago morir y yo hago vivir. Yo hiero y yo sano, y no hay quien pueda librar de mi mano. Así es. Entonces, si Él es que Él tiene la capacidad de dar vida y de terminar esa vida, no le podemos achacar a Satanás poderes que no tiene o derechos que no tiene. Ah, no, es que Satanás lo dejó ahí sufriendo 30 años con esta enfermedad. Satanás no tiene esa capacidad. No le demos poderes que él no tiene. El que tiene la capacidad de dar vida se llama Jehová de los ejércitos, Dios, Elohim, el Shaddai, el Adonai, Yahweh, y el que la quita. Y él es el que maneja. ¿Quién es el que maneja el libro de la vida? Dios, Dios. no Satanás. ¿Quién es el que dice que va a borrar el nombre del libro de la vida? Dios, no Satanás. ¿Quién es el que sabe cuándo nacemos y cuándo morimos? Dios, no Satanás. Recuerde que Satanás no es conocedor del futuro, porque si lo fuera, estaría resignado a perder, pero él puede, como les he dicho jocosamente, tener el agua hasta el cuello, hasta la cabeza, que lo cubra, hasta aquí dice, vamos ganando, sigan muchachos, vamos ganando, ¿verdad? Día el 20, Elohim es para nosotros el Dios Voy Salvador, a leer y, jueces ajá, 5. ya te digo, de Yahweh Adonai es liberar de la muerte, es el que libra de la muerte. Ciertamente, Elohim herirá la cabeza de sus enemigos, De sus enemigos. Ajá. la testa cabelluda del que ufanó se pasea entre sus pecados. Que ufano se pasea entre sus pecados. Vea lo que hace aquí. Si usted cree que viviendo en pecado va a ser librado y no va a tener consecuencias, ese Dios que juzga, ese Yahweh, ese Elohim, es el que está cubriendo, protegiendo, juzgando, revisando, anotando, todo, ¿verdad? Pues Dios rompe la cabeza a sus enemigos y el cráneo cabelludo al que persiste en su maldad. En su maldad. Ujú. ¿Qué dice ese versículo? Jueces 5 es sobre Débora. Ujú. Despierta, despierta, Débora. Despierta, despierta, entona cántico, levántate, Barak, y lleva a tus cautivos, hijo de Abinoam. Así es que estaba hablando ahí Hablando sobre el 18, de cómo 18. el Señor eh, ofrece libertad a Israel, los triunfos de Israel sobre las aldeas. Sí, sí es un victorioso. Eso está relacionado con el 18, donde vienen, dice, carros de guerra, millares de millares, que viene entre ellos Ujú. Yahweh del Sinaí a su santuario. Esta es una alabanza, es un reconocimiento del poderío, de la envergadura del reino, de la majestuosidad de su ejército. En otras versiones leí ahora mientras escuchaba el salmo, dice eh, millares incontables. Luego pone el 68 y el 18, recibiste tributo de los hombres y recibiste cuenta por millones sus carros de combate. Cabalga un ejército de miriadas, o sea, es incontable, y millares. Ese es el ejército de Dios. Nosotros no tenemos ni la menor idea de cuántos ángeles hay en el cielo. Son miriadas y millares. No son posibles contarlos. Entonces, imagínense la dimensión física en metros cuadrados del cielo.
para albergar a miriadas y millares de ejércitos y que todos al unísono canten, Santo, 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 Jesús, Dios, aleluya, victoria, el Shaddai, el Adonai. Imagínenselo. Vi al 23. Dijo el Señor, haré volver a Basán, o al volver de Basán, yo haré volver a de las profundidades del mar. Vamos a leerlo continuo para no perder la idea. Para que puedas lavar tus pies en la sangre y que la lengua de tus perros tengan parte en los enemigos. Cuando escuchaba la Biblia audible, me acordé de la muerte de Jezabel, cómo los perros la Ujú. destruyeron. Y dice que llevaron sus partes a cada punto cardinal del pueblo, ¿verdad? Y recuerden que los perros, nos enseñaba Lindsay, está relacionado con la muerte, ¿verdad? Ellos perciben la muerte. El mar, el mar es el mundo, el mar es el pecado, el mar es la aflicción, es el lugar de donde se muere, es el lugar donde se ahoga, es el lugar donde hay tormentas, es el lugar donde hay tribulación, es el lugar donde hay tristeza, ¿verdad? Lavar tus pies en la sangre, eso vamos a tener que revisarlo porque de la semana pasada que lo escuchamos es llamativo esa expresión. Vamos a tener que ver cómo logramos desgranar eso. Vamos a ver, Adonai ha dicho, de Basán los haré volver de las honduras del mar, para que tus pies, para que tu pie lo aplaste en sangre, para que tu pie aplaste en sangre, y la lengua de tus perros tengan la porción de tus enemigos. Él está dando que la lengua, la boca, la mandíbula, el hocico del perro tenga una parte, un trozo de esa presa. Vamos a tratar de entender porque está difícil. El Don Señor lo Jorge, dijo, sí. en esta Biblia de estudio, ¿Qué dice? estos dos se refiere a la guerra, ya la guerra de Armagedón. Ve lo que dice el 21. Me lo imaginé por la sangre, sí. Sí, porque dice el 22. El Señor dijo, de Basán haré volver, te haré volver de las profundidades del mar. Se refiere a la reunión próxima de Israel al principio de la edad del reino. Y el 23 dice, porque tu pie se enrojecerá de sangre de tus enemigos y de ella la lengua de tus perros. Esto se refiere a la batalla de Armagedón, cuando se derrotarán los grandes ejércitos gentiles, junto con el anticristo denominado perro. Ok, Sí, imagínate, el perro, ok, sí, como le bueno, dicen. sí. Muchas gracias. Nos Ujú. trae un poco de claridad. ¿Podrías buscarte en el diccionario tuyo la Ajá, palabra basán Bazán. para que, tildada en la A, Ajá. para ver de qué manera nos aclara de qué región o qué parte, porque no la tengo en la mano. Vamos a buscar, Liz, ¿tienes capacidad de leer hoy? Habacuc 3:13 No, y... Jorgito, hoy No, no puedo. perfecto, listo. Habacuc 3:13, Martita, búscate ahí, Habacuc 3:13. Y Yane, buscate Salmo 55:23. Salmo 55:23. Vamos a ver, 68:17. Aquí Salmos tengo es. ya Habacuc Paz. ¿Qué dice? Saliste para socorrer a tu pueblo, para socorrer a tu ungido. Traspasaste la cabeza de la casa del impío, descubriendo el cimiento hasta la roca. Amén. La cabeza del impío, sí, de la casa del impío. Los líderes, la gente que son los jefes, la gente importante, los que toman la decisión. ¿Qué dice Salmo 55:23? Buscate ahí Dice lo siguiente. voy un segundito, Yane, por favor. Buscate, Ah, Martita, Deuteronomio 33:2, a ver qué dice. 33:12. 33:2, Marta. Y ahora sí léeme ese versículo, Yane, por favor. 55:23 dice, mas tú, oh Dios, harás descender a aquellos al pozo de perdición.
Los hombres sanguinarios y engañadores no llegarán a la mitad de sus días, pero yo en ti confiaré. Está adelante dice, echa sobre Jehová tu carga y él te sustentará. No dejará para siempre caído al justo. Esa palabra Amén, a mí me la ha dado muchas veces. amén, amén, ¿verdad? Entonces, los enemigos tienen su fin, como siempre hemos dicho. Los injustos serán enjuiciados. Y por más que se sientan que libraron la ley o que burlaron la ley de Dios nadie la burla. Entonces hay que estar en paz. Creo que tenemos que aprender a manejar este tipo de emociones porque son importantes. ¿Qué Y dice? llama la atención eso, que no llegan ni a la mitad de sus días. No, son arrebatados Ujú. antes, cortados antes como despojo, ¿se acuerda? Como paja pisada por los animales, ¿verdad? Aquí Ah, tengo Deuteronomio, paz. ¿qué dice? Dice Moisés bendice a las tribus. Voy a leer desde el 1. Esta es la bendición con la Ah, ya cual, la leímos, sí. Sí, ya la ajá, hemos leído la semana pasada. Pero léela porque es preciosa, es algo que hay que aprender a hacerlo a los hijos. esta es Sí. la Ujú. bendición con la cual bendijo Moisés, varón de Dios, a los hijos de Israel, antes que muriese. Dijo, Jehová vino de Sinaí y de Seir les esclareció. Res- resplandeció desde el monte de Parán y vino de entre 10 millares de santos, con la ley de fuego a su mano derecha. Ok, entonces no era, estaba equivocado, era otro versículo. Don Jorge, Pero aquí tengo igualmente, Basán. ¿qué dice? Dice que Basán es una región fértil de la región oriental del Jordán en el centro superior del Yarmut, famosa por sus ricos pastos. Y dice Ok, todos aquí dice Miqueas 7:14, sí. Jeremías, dice su Sí, ganado mayor. ujú, Basán perteneció sucesivamente al imperio de David y al reino del norte, ok, Israel. Después fue posesión aramea bajo Tiglat-Pileser III, que era un asirio. Finalmente perteneció al reino de Herodes y de todos los sucesores. El relato de la victoria sobre el rey Og de Basán acentúa los derechos de Israel sobre esta región. así es. Recuerden que hay toros de Bazán, entonces los Sí, habíamos visto en otro versículo, que eran unos toros muy grandes, por eso aquí hace mención inclusive en la parte final sobre toros gigantes o grandes o frondosos a la par de otros animales más pequeños. Dice que hay que leer el Números 21:33. Entonces, Números 21:33, con respecto que el Señor los traerá de Basán, dice, enseguida retrocedieron y subieron a la tierra de Basán, por lo que Oc, rey de Basán, salió con toda su gente para atacarlos, para hacer guerra en Edrei. Está hablando de Israel derrota a Sejón y a Oc con O y G de gato. Luego dice que hay que leer Éxodo 14:22 para el que está anotando. Se los voy a leer aquí. Es toda una narrativa de los acontecimientos de las guerras que tuvo que librar Israel para tomar posesión. Imagínense que David tenía territorios prósperos como Basán, donde habían pastos y animales grandes. Dice el título del 14 de Éxodo. El faraón persigue a los hijos de Israel. 14:22. Luego entraron a los hijos de Israel por en medio del mar, por tierra seca. Que está demostrando la proeza que hizo Dios de abrir el mar, teniendo a las aguas como muro, tanto a su derecha como a la izquierda. Esto debe haber sido algo asombroso, caminar por el suelo del mar en seco y mirar en la primera piscina o el primer acuarium que existió. Ustedes han visto ahí en las tomas que hacen que un cilindro de vidrio lo introducen en el agua y a la derecha y la izquierda, bordeando todo ese cilindro transparente que es como un túnel, un tubo, usted puede caminar y ver debajo del agua peces y todo lo que hay en ese hábitat. Debe haber sido maravilloso, debe haber sido
increíblemente intimidante ver cómo las aguas se separaron y se mantuvieron, no sé cuántos metros de altura o profundidad tenían, pero imagínense, solo sueñe de esa manera, como me gusta a mí leer la Biblia para sacarle el jugo. Por eso dice, y las profundidades del mar, ¿verdad? Y recuerde que ahí murieron en esas profundidades el faraón y los mejores de sus carros y de sus ejércitos y de sus generales, ¿verdad? Ahí se aniquiló el ejército de la potencia del momento. Luego dice en el 23, para que hunda, ya lo vimos, he visto, oh Dios, tus procesiones, las procesiones de mi Dios, de mi Rey en el santuario. Nosotros como tenemos una influencia católica, relacionamos procesiones con una salida de las imágenes que las sacan de las iglesias, les quitan el polvo, les cambian la ropa y las caminan por hombros. Pero ¿qué querrá decir procesiones aquí? Vamos a buscar otra traducción. Aparece tu cortejo, oh Elohim, el cortejo de mi Dios y el rey hacia el santuario. Ok, entonces imagínense todo el grupo de millares de ejércitos caminando para venir a presentar el, el, el rey. Ustedes han visto en las películas cómo cuando viene un rey a rendir ofrendas o saludo en un matrimonio de otro rey cercano, hay toda una comitiva que lo precede. Aparece tu cortejo, oh Dios, el Ujú. cortejo de mi Dios. Sí, mi rey en el santuario. Vamos a ver qué dice la fechita en el 25. Los príncipes al frente, detrás los cantores, en medio las doncellas que Las tocan congregaciones. panderos en Ujú. las congregaciones. Imagínense la escena, ¿verdad? Bendigan a Yahweh, el Dios del manantial de Israel. Ese es el 26. Preceden los cantores, detrás los músicos, Ujú. en medio las vírgenes con címbalos. Bendecida a Dios en las asambleas, al Señor de la fuente de Israel. Y aquí dice que hay que leer, bendigan, dice todo Israel en la estudio, reunido, traducción probable desde la fuente de Israel. Benjamín, el más pequeño de los hijos, porque ahora en el siguiente, en el 28, decían que él venía adelante, el grupo, su tribu. Allí está Benjamín, el más joven, a la cabeza. Allí los príncipes de Judá en muchedumbre. Allí los príncipes de Zabulón y de Neftalí. Ujú. Benjamín, el más pequeño de los hijos de Jacob, pero de cuya tribu salió Saúl, el primer rey de Israel. Respecto del territorio que ocupó esta tribu, hay que leer Primera de Samuel 9 del 1 al 2 para hacer referencia al levantamiento de Saúl, que no lo vamos a leer. Judá representa aquí el reino del sur. Lo pueden Ujú. encontrar en Primera de Reyes 12:20. Y luego dice Zabulón y Neftalí representan al reino del norte, sin duda porque estas tribus se distinguieron por su enojo, su arrojo en el combate. Léase Jueces 5:18, ¿verdad? Entonces, ustedes recuerdan cuando vimos el tabernáculo, cómo estaba distribuida las tribus, teníamos una fotografía de Moisés en lo alto de una peña y todo el campamento, cada una de las tribus ubicadas en uno de los puntos cardinales. Recuerden toda esa información. Dice que hay que leer el Salmo 58:10. Se los voy a leer para hacerlo un poco más rápido hoy. 58:10. Oración suplicando justicia. El justo se regocijará al ver la venganza. Lavará sus manos en la sangre de los impíos.
Está relacionado con lo que se está hablando aquí de que mojarán sus pies, ¿verdad? Eso hay que estudiarlo con detenimiento porque todavía a mí no me queda claro. Entiendo lo de la guerra de Armagedón, que la sangre de los muertos llegará hasta el freno de los caballos, ¿verdad? Eso es una realidad. La sangre evoca vida y si son quitados de su sangre, serán quitados de su vida, ¿verdad? Todo lo que tenga que ver ahí dice hasta el 30 hay alguna referencia. En tu Biblia de estudio, con respecto a ese versículo que acabamos de leer, ¿hay algo más sobre ¿Cuál de de todos? casualidad? El ¿Cuál de todos? 28, el 28. El 28 lo que Ujú. dice es lo siguiente. Tu Dios ha ordenado tu fuerza. Confirma, oh Dios, lo que ha sobrado en nosotros. Cuando David escribió estas palabras, Israel, instruido por Dios, estaba a punto de convertirse en la primera nación sobre la faz de la tierra. Sin embargo, el sentido profético de este pasaje es la mayor bendición de Israel en el reino milenario. Ok, para más adelante entonces, Ujú. para más adelante en el tiempo Sí, del porque todo lo que dice aquí milenio. en esta Biblia estudio sobre el reino milenario, la entrada de Jesús triunfante por la puerta oriental hacia Jerusalén en el milenio. Ok, Todo es de la entrada de Jesús. bueno, voy a revisar aquí en este momento. Voy a ponérselos en pantalla para que lo miren, porque sigo con inquietud de saber el significado real de todo lo que estamos leyendo con respecto a la sangre. Estábamos en el versículo 68, 23. 68, 23. Entonces, el bendito el Señor cada día con más beneficios para librarnos de la muerte, la sangre de sus enemigos. No hablan, no dicen mucho con respecto a eso. Dice al describir la victoria de Dios, David utilizó una imagen de Génesis 3:15, en donde Dios prometió que el Mesías heriría con golpe mortal en la cabeza a Satanás. La victoria sería total, con el pueblo de Dios caminando como vencedores sobre el campo de la batalla, porque tu pie se enrojecerá de sangre de tus enemigos. Ok, vuelven a hacer mención sobre la guerra de Armagedón. Esa es, esa es en definitiva la significancia de todo esto. Dice la testa cabelluda, por ejemplo, sus enemigos más terribles, más temibles y fieros, ya que en los tiempos antiguos muchas personas acostumbraban a usar el cabello largo y alborotado para que su apariencia fuera más terrible hacia sus enemigos. Sí. ¿Verdad? Bueno, entonces vamos por la 27. Ya lo leímos. Tu Dios ha ordenado tu fuerza. Confirma, oh Dios, lo que has hecho por nosotros, para nosotros. Vamos a Para regresar nosotros. a la otra pantalla para continuar con el 28. Manda, aquí sería el 29. Manda, oh Dios, conforme a tu poder. Confirma, oh Dios, lo que has hecho por nosotros. Todavía le está pidiendo contundencia en lo que Dios hizo. Oh Elohim, confirma lo que has hecho por nosotros. Vamos a ver qué dice acá. Oh Dios, habla con fuerza, con la fuerza que manifestaste con nosotros. Le está pidiendo a que regrese a esas manifestaciones de poder de los tiempos antiguos. Si el Dios de Moisés hablara hoy, ¿cómo quedarían nuestros oídos aturdidos? Sore, léete Primera de Crónicas 13:8. Primera, Eh, de Crónicas 13:8. 13, Martita, buscate Primera de Samuel 9:21. Y Primera de Samuel 9:21. Y Yane, Isaías 26:12. Isaías 26:12. aquí lo tengo. ¿Qué dice? Dice Primera de Crónicas, es cuando David lleva el arca a Jerusalén. ¿Ok?
Dice, voy a leer el 7. Y llevaron el arca de Dios de la casa de Abinadab en un carro nuevo. Y Usa y Ahío guiaban el carro. 8. Ujú, Y David y todo Israel se regocijaban delante de ujú, Dios con todas sus fuerzas, con ujú, cánticos, arpas, ujú, salterios, ujú. tamboriles, címbalos y trompetas. Y era todo un acontecimiento. Era algo precioso, ¿verdad? Todo el pueblo se enteraba de Sí. que algo estaba aconteciendo. Era relacionado con el 24 que lo quería traer porque lo había dejado atrás y el Ujú. 25 donde venía toda esta bullicio, esta procesión, como dice esta Biblia, para entenderlo, el cortejo, los príncipes, las princesas, las vírgenes, las doncellas, Sí. danzando y brincando. Era todo un festival, ¿verdad? Era un desfile, ¿verdad? Era algo precioso, como vos decís. ¿Qué dice Primera de Samuel? 9:21. Ujú, Saúl respondió y dijo, ¿no soy yo hijo de Benjamín, de la más pequeña de las tribus de Israel, y mi familia no es la más pequeña de todas las familias de la tribu de Benjamín? ujú. ¿Por Es qué una pues confirmación. me has dicho cosa semejante? ¿Qué es el título para saber que le están Eh, hablando a Benjamín? Voy a leer el 22, Paz. Sí. Entonces Samuel tomó a Saúl y a su criado, los introdujo a la sala y les dio lugar a la cabecera de los convidados, que eran unos 30 hombres. El título es Saúl es elegido rey. Ok. Entonces, Benjamín el menor abre al cortejo, los príncipes de Judá con ropas bordadas, los príncipes de Zabulón, los de Neftalí, porque está hablando con respecto a la coronación, al significado de estos príncipes, al cortejo, a la honra que se está dando. Y luego, ¿qué dice en Isaías 26:12, Yane? Voy a leer el 11:12 para contextuarlo. Ajá. Jehová, tu mano está alzada, pero ellos no ven. Verán al fin y se avergonzarán los que envidian a tu pueblo, y a tus enemigos fuego los consumirá. El 12 dice, Jehová, tú nos darás paz, porque también hiciste en nosotros todas nuestras obras. Amén. Entonces, imagínense, en este tiempo que estamos en los tiempos del fin, la mano de Dios está alzada con su espada. Amén. Y todo el mundo cree que eso no va a suceder, que nosotros estamos diciendo como pueblo de Dios cosa incorrecta. Están preocupados por otras cosas, pero la mano de Dios está así. Cuando baje el día Cuando baje, temible y asústense. terrible de Dios, serán consumidos con fuego, ¿verdad? Aquí está diciendo eso es el 28. Oh Dios, habla con fuerza, con la fuerza que manifestaste con nosotros. Como hemos venido hablando a lo largo de todo este discipulado, cuando eso suceda, ese día temible, ese día terrible, ese día donde la furia de Dios a través de su Hijo Jesús va a venir a ser manifiesta, que todo ojo lo verá. Y los que tenían duda, se les aclarará. Los que eran ingenuos, se convencerán. Los que eran ateos, se lamentarán, porque van a decir, entonces sí existía un Dios. Entonces, todas aquellas habladas de Jorge eran ciertas. Entonces, todo lo que lo que escuchamos por YouTube, lo que nos explicaron en la iglesia, lo que decían de la Biblia, era verdad. Y ya no tendrán tiempo tal vez de arrepentirse, porque estarán ya con la espada entre su cabeza. Qué triste. Dice el 30 en la pechita, el 29, perdón. Por causa de tu templo en Jerusalén, reyes te traerán presentes. Presentes. Dice que hay que leer el Salmo 72:10. A ver si me lo lees, sorry. Y Salmo 72:10. 10. Marta, Mateo 2:11, Mateo 2:11. Y cuando estás en el 2, también me lees el Mateo 2:1. 1 y 11
de Mateo 2 con respecto a este 29. Desde tu templo que domina Jerusalén, donde los reyes te aportan sus ofrendas. Ujú. Vamos a ver si la de estudio Ah, dice algo. aquí tengo el Salmo. Ok, un segundito. Dice que en su afán de riqueza, no, todavía no. Vamos a ver el 30. Hay que leer el Salmo 22:12. Ok, léemelo, a ver, sorry. Me dijo que era 72, 72:10, correcto. 10. Sí, Dice, gracias. el título que tiene muy bonito, dice, El Rey Sí, Perfecto. En ok, este salmo, un rey le pide a Dios que ayude a su hijo a gobernar la nación con justicia y sabiduría. Espera ansiosamente el reino eterno del Mesías, quien es el único que puede gobernar con perfecta justicia y cuyos ciudadanos disfrutarán de perfecta paz. Está hablando de amén. Salomón cuando iba a ser, dice, los reyes de Tarsis y de las costas traerán presentes. Los reyes de Saba y de Seba ofrecerán dones. Voy a leer el 11. Todos los reyes se postrarán delante de él y todas las naciones le servirán. Amén, amén. Ujú. Esa es. Y Sí, daremos nuestras coronas a ajá, sus pies. a Nos él, hincaremos delante de nuestro rey. Jesús. Él es nuestro Rey. Eso es una honra a Dios. Amén. El otro, ¿qué dice? Mateo 2:11 dice la visita de los magos. Y al Ujú, entrar en la casa, vieron al niño con su madre María, y postrándose lo adoraron y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Y el Ujú. 2:1, cuando Jesús nació en Belén de Judea en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos. Sí, son sabios. Magos no pueden haber sido, es un error de traducción, ¿verdad? Porque los magos hacen magia y la magia es de Ujú. Satanás. Estamos hablando de gente sabia, conocedora de los tiempos y de las temporadas. Por eso les trajeron ofrendas. Un día hablaba con alguien con respecto a que la Iglesia Católica dice, insinúa, obliga a ciertos grupos de ellos, creo que son los jesuitas, no estoy totalmente seguro de eso. Si estoy equivocado, me disculpan. Eh, Tienen que vivir en completa pobreza y que para llegar a Jesús. Y en la Biblia nunca nos dice que Jesús era pobre. Según la gente, era tan pobre que necesitó a Judas para que le administrara sus finanzas. ¿Cuál ujú, pobre tiene un contador para que le administre sus finanzas? Escuchen las mentiras de los que no leen la Biblia y se creen las mentiras de otros que tergiversan la palabra de Dios. Jesús no fue pobre. Cuando estos sabios que vinieron del oriente le trajeron todos estos tesoros, muy probablemente, sin temor a equivocarme, le alcanzó el dinero, la riqueza, la mirra, los regalos, hasta el inicio de la vida del ministerio de Jesús. Por eso José pudo llevar a María a todos los lugares que pudo llevarla, escondiendo a Jesús o escondiendo a María en su alumbramiento, ujú. porque tenía recursos para pagar los lugares donde iba a estar y tuvieron vida, vida en abundancia, riqueza. Recuerde que si hubiera sido tan pobre como decía, no hubieran jugado eh, suertes los soldados sobre las ropas de Jesús, porque era una ropa de telas preciosas, Muy finas, buena ¿verdad? calidad. Si hubiera sido Ujú, un andrajoso o un pordiosero, como lo quieren poner, esa ropa la queman, la botan, pero no, la rifaron. Entonces, quiero que se les quite la venda a Jorgito, los que escuchen la prédica del discipulado sobre cosas que son mentiras. Sí, decían, ¿no será que hacen relación cuando dicen que el Hijo del Hombre no tenía dónde poner su cabeza? no, porque siempre que mandó a sus apóstoles les dijo, no se preocupen qué vistan, no alisten maleta, ni dónde van a dormir, ni dónde van a comer. ¿Por qué? Ujú. Porque él siempre puso personas a lo largo de la historia
para que les rindiera hospedaje a sus apóstoles. ujú, ujú. Y como peregrinantes, como evangelistas, como predicadores, como obedientes de la gloria de Dios, Yo creo que es que Jesús, nunca ah, tuvieron problema para no, dormir ni poner su ujú, cabeza en un lugar. y él tenía un grupo de mujeres que Por le supuesto, servían, un grupo de por mujeres bien supuesto, grande que le por servían con sus supuesto. bienes, y me imagino que estas mujeres se encargaban de lavar su ropa, o sea, de Claro, servirle, porque era un grupo grande, eran como más de 120 personas. Y los claro, seguidores probablemente diezmaban al ministerio. por Sí, yo me supuesto, imagino que sí. por Ujú, supuesto. Es evidente y obvio. ujú. Sino cómo hicieron todos los apóstoles que tenían familias, eran pescadores Pescadores. Ujú. y ellos sustentaban a su familia con la pesca. Y de la noche a la mañana llega un Jesús y les dije, dejen eso que están haciendo y conviértanse en pescadores de hombres. ¿Cómo esos hombres, 12, pudieron estar en un lugar sin comer y sin dormir? Usted sabe lo que comemos los hombres. Y ponga a 12 juntos, ¿cuánto comen ellos? ¿Cuánto Y las necesitan en el familias, desierto los hijos, de con qué tomar agua? sustentan. Por supuesto. Entonces, en la Biblia nos da a entender que las mujeres que menciona Zoraida fueron pilares financieros del ministerio de Jesús, soldados romanos que fueron en gratitud a honrar a Jesús después de haberle salvado la vida a sus servidores. Lo que pasa es que el cristiano de hoy es tacaño, es agarrado, es miserable, no le gusta sembrar en el pueblo de Dios, no le gusta sembrar en el ministerio de Dios, porque cree que todos los ladrones de los pastores van a hacer lo mismo. Y no, usted no puede poner a todos los pastores en el mismo saco. Hay gente honesta, hay gente eh, que teme a Dios y que todo dinero que lo recibe se lo presenta a Dios como honra y gracia en bendición para el ministerio. Hay ministerios hoy en día que son monumentales gracias al apoyo de gente con corazón noble como el de ustedes que ayudan al ministerio. Es que la gente acomoda la Biblia a su gusto, pero ni era pobre Jesús, ni pasaron hambre, ni pasaron sed. Recuerde que cuando Jesús estaba en el camino, le dijo a dos, vayan donde fulano de tal, y que nos va a prestar el aposento, y que aliste todo para la Santa Cena. Recuerden eso, que Jesús no llegó a hacer masa con sus apóstoles y a hacer un pan y a conseguir vino, no estriparon las uvas, no, tenían el pan listo y las uvas exprimidas en el jugo, en una copa, y empezó a hacer la Santa Cena, ¿verdad? A Pablo, cuando estaba ciego, le dijeron a fulano de tal, vaya ahí, de tal, que va a llegar un profeta y oró por Pablo y se le cayeron las escamas. Cuando llegaron a ciertos lugares, las iglesias los recibían. ¿Cómo estuvo Pablo y Pedro haciendo esos viajes al otro lado de Asia y todo lo que ellos viajaron? ¿Con qué recursos? ¿Verdad? Entonces, todo esto es muy interesante de analizar, ¿verdad? Es muy interesante porque se pone en contraposición a las mentiras que nos han dicho en la iglesia, tanto cristiana como católica. Jesús no era pobre, ni su familia, ni los apóstoles, porque ellos tenían familias, como dice Janet, tenían que mantener a esos chiquillos y esas mujeres. Cuando usted oye a Eliseo, a Elías, al grupo de profetas que tenía, no dice que uno de las mujeres llegó ante el profeta y le dijo, mi esposo era partidario o era compinche tuyo y nos quedamos con unas deudas y yo y mis hijos estamos listos para ser capturados por el Señor y vamos a ser esclavos de Él.
Y ahí se manifestó el milagro del aceite y le quedó para pagar la deuda, para libertar a sus hijos y sobrevivir el resto de sus días, ¿verdad? Entonces, este Dios proveedor, vayámonos al milagro de la multiplicación de los panes y de los peces, donde le dio a 5,000, solo hombres, sin contar los niños ni las mujeres. Imagínense, este Dios poderoso, milagroso, bondadoso, nunca nos va a dejar a nosotros en pobreza. Hay que revisar si usted es pobre, si usted está pasando por necesidad, qué tiene que aprender de ese proceso o qué puertas abiertas usted o su familia tienen para que esté aconteciéndole esta pobreza y esta miseria, que todo es como saco roto, todo Tal vez es destrucción. sería bueno que escucharan, está muy buena en los altares de Disney, Sí, claro, porque mucha gente está atada, ofrecida Salmos 22:12. a la Sí, pobreza y sin darse cuenta por los ancianos claro. Sí, o son desordenados, son malos administradores. también. Eso es otra. Hay de todo, ¿verdad? Prefieren andar Ujú, el último celular de moda antes de que vestirse, porque necesitan impresionar a la gente. Dice, ujú. grito de angustia en adversidad extrema. Salmo 22:12. Muchos toros me han rodeado, becerros de Bazán me han cercado. Eso es con respecto al 30. Amenaza al monstruo de los cañaverales, al tropel de toros, a los dueños de los pueblos, para que se sometan y te ofrezcan oro y plata. Dispersa a los pueblos que aman la guerra, ¿verdad? Aquí está mostrando todo su poderío. Vamos a ver qué otro versículo nos regala la Biblia. Segunda de Samuel 8:2. ¿Quién estaba en Samuel? Que me busque segunda de Samuel 8:2, por favor. ¿Quién estaba por ahí en Samuel? Dice, la estudio. Que su afán de riquezas humillan a los pueblos. Traducción probable del hebreo oscuro. 68:30. Dice la estudio. Reprende a Egipto, a esa bestia de los juncos, a esa manada de toros bravos y de becerros, que su afán de riqueza humillan a los pueblos, dispersa a la gente que ama la guerra. Le Aquí, leo segunda de Samuel 8:2. por favor, Dice, está hablando de David. Derrotó también a los de Moab y los midió con cordel, haciéndolos tender por tierra, y midió 2 cordeles para hacerlos morir, y un cordel entero para preservarles la vida. Y fueron los moabitas siervos de David y pagaron tributo. amén. Vamos a ver qué dice aquí en el 30. Confirma, oh Dios, lo que has hecho para nosotros, ya lo leímos, por razón de tu templo también. Reprime a la gente armada, ya que reunión a menudo estaba asociado con el río Nilo, Egipto. David oró para que Dios los mantendría seguros en contra de los egipcios y los etíopes. Él le pide a Dios que haga eso hasta con ellos, como todas las naciones, vengan en sumisión de tributo hacia Jerusalén, hasta que todos se sometan con sus piezas de plata, vendrán príncipes de Egipto. La bestia y los toros denotan a los opresores, perturbadores, seductores de las naciones. Oiga lo que significan los toros: opresores, perturbadores y seductores, gente mala. Estos deben de llegar a su final, mientras que las naciones que han amado la guerra y tributos serán humillados y despojados. Avaricia, codicia, dinero. Mm, Egipto, Etiopía. El nombre solamente, se nombra solamente esto, como los grandes y antiguos enemigos de Dios y de su pueblo, y como los más inicuos e idólatras, y los hombres
incorregibles. Ve a Jeremías 13:23. Tal vez si me lo lees, Sore, Jeremías 13:23. Martita, búsquese Amos o Amos 9:7. Pero él da a entender de otros pueblos y naciones del mismo carácter. Los antiguos enemigos serán nuevos amigos. Salomón hallará una esposa de la casa de Faraón. Cristo Ujú. reunirá al pueblo de los reinos del pecado. Grandes pecadores cederán a sí mismos al cetro de la gracia, y grandes hombres se harán piadosos al llegar a Dios. Recuerden lo que hablábamos de Pablo, que venía de un ambiente negativo y en la misericordia de Dios, cuando se arrepienten verdaderamente, no importa cómo sea su inicio, sino lo importante sea su final, ¿verdad? Y miren cómo Etiopía, Egipto, son gente que representa la maldad, el desierto, la tristeza, la agonía, la esclavitud. Las cosas malas que le pasaron a Israel fue en Egipto, en el desierto. ¿Qué dice Jeremías 13:23 y Aquí Amós lo tengo. 9:7? ¿Qué dice? Dice, el título es Judá será llevada en cautiverio. Ok. Dice el 23, pero yo voy a leer del 22 para entender. Si dijeres en Ajá. tu corazón, ¿por qué me ha sobrevenido esto? Ujú, Por la enormidad de tu maldad fueron descubiertas tus faldas, fueron desnudas tus calcañares. ¿Mudará el etíope su piel y el leopardo sus manchas? Así ujú. también podréis vosotros hacer bien, estando habituados a hacer mal. Voy a leer Ok. el 24. Por tanto, yo los esparciré al viento del desierto como tamo que pasa. Ujú. El tamo era el junco aquel que salía volando y se lo lleva Ujú. el viento como en las películas de los vaqueros del medio oeste. ¿Qué dice Amós? Amós 9:7. Hijos de Israel, ¿no me sois vosotros como hijos de etíopes, dice Jehová? ¿No hice yo subir a Israel de la tierra de Egipto y a los filisteos de Caftor y de Kir, a los arameos? Eh, Imagínense qué comparación decir que hasta los hijos de esta gente son malos. Es fuerte, ¿verdad? Que a usted le digan, usted es como un egipcio o como un etíope. Y por eso está diciendo, ¿acaso mudarán su piel y los felinos cambiarán sus manchas, ¿verdad? O sea, eso es imposible. Qué duro. Eso ya es Sí, fuerte, eso. sí. Dice que hay que leer Isaías 45:14, se los voy a leer. Profecía acerca de Ciro, rey de Persia. Ese es el título. Así dice Yahweh, el esfuerzo de Egipto, los mercaderes de Cus y de Seba, hombres de alta estatura, pasarán a ti y serán tuyos. Formarán parte de tus conquistas. Irán en pos de ti, se inclinarán, serán servidumbre. Pasarán encadenados, se inclinarán delante de ti y te suplicarán diciendo, ciertamente Dios está contigo y no hay ningún otro Dios. Usted sabe que los enemigos caigan delante del que los conquista, qué forma más avergonzante de reconocer su pecado, su ignorancia, su error. Dice que hay que leer Salmo 44:20, se lo voy a leer yo para avanzar. 44:20. Dice el título, Oración Nacional de Intercesión. No nos hemos olvidado del nombre de nuestro Dios, ni hemos extendido nuestras manos a dioses extraños, relacionado con que están ahorita aquí en el 31, tenderán a Dios sus manos, ¿verdad? Son gente plebeya, son gente inicua, son gente pecadora. Y está aquí eh, resaltando uno de los hijos de Coré, que el pueblo de Dios en este caso no se había ido con adoradores. Etiopía, idolatría.
Egipto, idolatría. Lo decía la de estudio, ¿verdad? Vean qué interesante cómo vamos aprendiendo por qué la Biblia hace esas menciones, qué es lo que significa. Aquí estamos dejando muchas cosas por fuera también por mi falta de conocimiento, pero por lo menos quedémonos con eso. Egipto y Etiopía, gente mala, gente perversa, gente asesina, guerrera, gente de idolatría, seguidores de ídolos, contaminados, ¿verdad? Y recuerde que cuando Salomón se junta con esta mujer, no le va bien, ¿verdad? Usted está teniendo yugo desigual. Dice el 32, canten alabanzas a Dios, reino de la tierra. Que reinos de la tierra canten a Dios, toquen para el Señor, que cabalga por los cielos seculares. Oigan Que su son voz que es grandes poderosa. y de nosotros vamos. Reconozcan el poder de Dios. Él es grande en Israel y en lo alto, poderoso. En las alturas, Él es poderoso. En el Elohim no hay otro como Él. Dios es terrible desde su santuario. Él, el Dios de Israel, Ujú. Él da a su pueblo fuerza y poder. Vamos a ver qué dice la textual en estos últimos versículos. Oh reinos de la tierra, cantad a Elohim, altura. Cantad salmos a Adonai. Hay una pausa. Al que cabalga sobre los cielos de los cielos, que son desde la antigüedad. Mirad, él emite su voz, su poderosa voz. Reconoced el poder de Dios. Sea sobre Israel su magnificencia. Entonces usted puede decir, sea sobre Jorge, y usted dice su nombre, la magnificencia de Elohim, la magnificencia del Dios de Jacob y su poder en los cielos. Que Él descienda sobre esta casa y su magnificencia y su poder esté cambiando los aires de esta casa. Oh Elohim, tú eres formidable. Desde tus santuarios, el Dios de Israel es quien da vigor y poder a su pueblo. Bendito sea Elohim. Oh Dios. Entonces, si usted está cansado, si usted está débil, pídale a Dios que envíe el vigor de Él y su poder para que lo restablezca. Diga aquí, reinos de la tierra, cantad a Dios, entonad salmos al Señor y otro descanso. Al que cabalga sobre los cielos eternos, al que hace oír su voz potente. Dad a Dios el poder. Su majestad está sobre Israel y su poder sobre las nubes. Acá dice, el hecho de enviar embajadores es un signo de reconocimiento de la soberanía de Dios. Por eso está enviando a los novillos de los pueblos. 31, 68, 31. Todo lo que era relacionado con Egipto y Etiopía. En la King James, el 32 dice que hay que leer el 67:3 y versículo 4. Alabanza al Dios de las naciones. Los pueblos te alabarán, oh Dios. Todas las naciones te alabarán. Amén. 63:4. Los reinos se regocijarán y cantarán, porque tú juzgas a las naciones rectamente y gobiernas sobre los reinos en la tierra. Amén. Martita, buscate Salmo 18:10. Sore, buscate Salmo 46:6. Repito, Salmo 18:10, Salmo 46:6. Yane, buscate Salmo 29:1. Salmo 29:1. Y yo les voy a leer Salmo 76:12. El majestuoso Dios de Jacob, Salmo de Asaf. Ese es el título. Porque él abate el espíritu de los príncipes y es temido por los reyes de la tierra. Relacionado con la majestad de Dios está sobre Israel y su poder sobre las nubes. Es la máxima expresión de alabanza.
Ya aquí la de estudio cierra los versículos. Bendito sea Dios, dice la King James al final de este salmo. Sea Dios. ¿Qué Leo dice Paz. esos? Por favor, sí. Salmo 18:10. Cabalgó sobre un querubín y voló. Voló sobre las alas del viento. Amén. Ya lo habíamos visto cuando vimos los ángeles, reinos de la tierra. Bendito sea Dios, desde los cruzados. Ajá. Ven qué interesante mientras me encuentran lo demás. Este salmo, el Salmo 68, ha sido amado por los generales y los soldados, desde los cruzados, alistándose para la recuperación de la Tierra Santa, hasta Savonarola y sus monjes, mientras marchaban hacia la prueba de fuego en la plaza de Florencia, hasta los hugonotes, quienes la nombraron el canto de las batallas, hasta Cromwell en Dunbar mientras el sol se levantaba en medio de la mañana y se enfrentó al ejército de Leslie, ¿verdad? Sea cual fuera la victoria que pueda haber ganado, la inspiración que recibieron de este salmo, sus victorias no duraron, las victorias durarán, la duradera aún espera por el gran reino del Mesías. Recuerde que el único reino que prevalecerá por siempre y para siempre es el reino de Jesucristo. Ningún otro reino que se haya levantado en la tierra ha prevalecido. Todos han caído. Los persas, los medos, los griegos, los romanos, todos, los egipcios, todos han caído. Ujú. Todos, ¿verdad? Solo el de Dios a través de su Hijo Jesús es el único que va a permanecer eternamente y para siempre. A Amén. ver, ¿qué dice el otro versículo? Yo tengo el 46:6. ¿Qué dice? Dice, es el Salmo 46:6. Bramaron las naciones, titubearon los reinos, dio en su voz, se derritió la tierra. Mm, Nada más. con solo el escuchar su voz, la tierra se derrite. Amén. ¿Qué más? 29:1 dice, tributad a Jehová, oh hijos de los poderosos, dad a Jehová la gloria y el poder. Él recibe toda la honra, aún hasta de los reyes con sus bienes.